El amanecer era gris, como si el cielo también sintiera el peso de todo lo que había ocurrido. En los noticieros, los rostros de los presentadores se repetían una y otra vez, narrando el mismo escándalo con diferentes palabras. El empresario Leonardo Herrera ha sido destituido oficialmente de su cargo como director general de Herrera Group. Fuentes cercanas confirman que su esposa, la heredera legal, ha asumido la presidencia. El mundo que Leonardo había construido sobre mentiras se había derrumbado en apenas 2 días. Su teléfono no dejaba de sonar, socios, abogados, periodistas, todos querían respuestas. Pero él ya no las tenía. Se había quedado sin discursos, sin excusas, sin control. Camila, en cambio, caminaba con serenidad entre los pasillos del edificio que una vez había compartido con él. Saludaba a los empleados, muchos de los cuales la miraban con respeto renovado. Algunos sentían vergüenza por no haber visto lo que pasaba, otros simplemente la admiraban por la calma con la que había recuperado lo que le pertenecía. No vino a vengarse, no vino a humillar, solo a poner orden. En su nuevo despacho, el aire olía a limpieza, a nuevo comienzo. Se quitó el abrigo, se sentó frente al escritorio y observó la ciudad a través del ventanal. Todo lucía igual, pero por dentro todo había cambiado. Golpearon la puerta. «Pase», dijo, sin levantar la vista. Era Valeria. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos. Ya no tenía el brillo insolente de antes. Caminaba con timidez, como si no supiera qué hacer con sus manos. «Camila», murmuró, «sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba verte». Camila la observó por un momento. No había odio en su mirada, solo cansancio. «Dime». Valeria tragó saliva. «Quiero disculparme. Nunca imaginé que él te haría tanto daño. Pensé que su matrimonio ya no significaba nada para él. Me creí sus palabras. Y ahora lo veo. Lo usó todo, a ti, a mí, a todos». Camila asintió con calma. «No te disculpes por creer. Todos lo hicimos alguna vez». Hizo una pausa y añadió con voz suave. «Pero aprende de eso. No vuelvas a dar tu valor a quien solo busca admiración». Valeria bajó la mirada. Una lágrima cayó sobre sus manos. «Él me dijo que tú no lo amabas, que solo te quedabas por dinero y apariencias». «Eso era lo que él necesitaba creer», respondió Camila. «Porque así justificaba sus mentiras». Hubo un silencio largo. El reloj marcaba los segundos con un eco casi doloroso. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Valeria finalmente. «Seguir», dijo Camila simplemente. «No tengo intención de destruirlo. El tiempo se encargará de eso. Yo tengo cosas más importantes que reconstruir». Valeria la observó con algo que no era miedo ni culpa, era admiración. Por primera vez comprendió que la verdadera fuerza no estaba en tener el amor de un hombre, sino en no necesitarlo para sentirse completa. Cuando Valeria se marchó, Camila se permitió cerrar los ojos por un momento. Recordó los días en que su vida giraba alrededor de Leonardo, sus cenas, sus viajes, sus discursos. Todo giraba en torno a su éxito. Pero en su silencio, ella había estado aprendiendo, preparándose. No se dio cuenta hasta entonces de cuánto poder había cedido por amor. Esa tarde, Leonardo fue citado a la oficina para firmar su renuncia formal. Llegó con el rostro demacrado, los ojos hundidos y un traje que ya no le quedaba con el mismo porte. Su orgullo se había quebrado, y con él toda la fachada que lo mantenía en pie. Cuando entró, el ambiente se congeló. Los empleados fingieron no mirar, pero todos sabían lo que estaba pasando. Camila lo esperó sentada con una carpeta de documentos frente a ella. «Siéntate», dijo, sin levantar la voz. Leonardo obedeció, aunque la ira se asomaba en sus gestos. «Camila, escúchame. Podemos arreglar esto. Puedo recuperar a los inversionistas, limpiar mi nombre. Solo necesito tiempo. Tú y yo podemos hacerlo juntos como antes». Ella lo observó con serenidad. «Como antes», repitió en voz baja. «¿Te refieres a cuando creías que todo me pertenecía porque llevaba tu apellido?» Él se tensó. «No digas eso. Yo te ayudé a construir todo esto». «No, Leonardo», interrumpió ella, firme. «Tú ayudaste a administrarlo. Esa fue la diferencia que nunca quisiste aceptar». Leonardo respiró hondo, intentando calmar su frustración. «Camila, yo sé que te herí, pero lo hice porque necesitaba más. Sentía que vivía bajo tu sombra, bajo el nombre de tu familia. Yo quería dejar mi marca». «¿Y para eso decidiste robar y mentir?», preguntó ella, sin alterarse.
Quisiste demostrar poder y terminaste demostrando debilidad. Él apartó la mirada. Por favor, no hagas esto. No me destruyas del todo. No vine a destruirte. Le acercó el sobre con los papeles. Vine a cerrar lo que ya terminó. Leonardo abrió el sobre. Era el acuerdo de divorcio. Incluía una compensación económica y la cesión legal de los bienes que no le pertenecían por derecho. Así de fácil, dijo con un hilo de voz. Tantos años y me dejas con un papel. Camila se levantó despacio y caminó hacia la ventana. No te dejo con un papel, Leonardo. Te dejo con lo único que siempre tuviste, tus decisiones. Él la observó con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Seguir fingiendo que nada pasó. No necesito fingir, lo miró a los ojos. Yo sigo de pie, tú eres quien eligió caer. Hubo un largo silencio. Solo se escuchaba el sonido del viento golpeando los ventanales. Leonardo bajó la mirada y, por primera vez, pareció entender. Te amé, murmuró. Camila lo miró con compasión. Yo también, pero el amor sin respeto no se sostiene. Lo nuestro murió el día que me miraste y pensaste que nunca me atrevería a dejarte. Él cerró los ojos conteniendo las lágrimas. ¿Hay algo que pueda hacer para que me perdones? Sí, dijo ella con calma. Aprende de lo que hiciste. No por mí, por ti. Camila tomó su bolso y salió del despacho sin mirar atrás. Los empleados apartaron la vista mientras ella cruzaba el pasillo. Cada paso era una liberación, una capa de peso que se desprendía de sus hombros. Esa noche volvió a casa sola. Abrió las ventanas, dejó que entrara el aire frío y miró el retrato de su padre en la pared. Tenías razón, susurró. El silencio fue mi escudo. Pero ya no lo necesito. Al día siguiente los medios la buscaron. Querían declaraciones, titulares, escándalo. Pero Camila no habló. En lugar de eso, anunció la creación de una fundación dedicada a ayudar mujeres a salir de relaciones donde el amor se había convertido en una prisión emocional. La llamó Fundación Horizonte, en honor a su madre. Durante la inauguración, los flashes la rodeaban, las cámaras la seguían, pero ella mantenía su compostura. Una periodista le preguntó, «Señora Herrera, ¿por qué decidió mantenerse en silencio tanto tiempo? ¿Por qué no enfrentó públicamente a su marido?» Camila sonrió con serenidad, «Porque el silencio no siempre es debilidad. A veces es la manera más digna de resistir. Y cuando llega el momento de hablar, la verdad se defiende sola». Las palabras corrieron por los titulares, inspirando a muchas. Pero más allá del impacto público, Camila sentía una paz que nunca antes había experimentado. Pasaron los meses. Leonardo vendió sus propiedades y se marchó al extranjero, intentando recomenzar. Valeria también desapareció del mapa mediático, algunos decían que se había ido a trabajar a otra ciudad, otros que había renunciado al amor por un tiempo. Una tarde, mientras Camila revisaba proyectos en su oficina, recibió una carta sin remitente. Era de Valeria. Mayor que, Camila, nunca supe cómo agradecerte por la forma en que me trataste aquel día. Pude ver en tus ojos que no había odio, solo libertad. Gracias a ti entendí que no necesito mendigar afecto. He comenzado de nuevo. Espero que tú también estés en paz. Valeria. Camila sonrió, guardó la carta en su escritorio y volvió a su trabajo. Esa noche, cuando el edificio quedó vacío, caminó hasta el balcón principal. La ciudad brillaba con miles de luces. El aire era fresco y por primera vez no le pesaba la soledad. Pensó en Leonardo, en todo lo que compartieron, en lo que se rompió. No lo odiaba. Lo había amado, sí, pero también había aprendido que el amor sin respeto solo deja cicatrices. Tomó su teléfono, abrió una nota y escribió una frase que había aprendido a fuego. Mayor que, no hay venganza más justa que vivir en paz. Luego apagó el teléfono y dejó que el viento acariciara su rostro. El silencio que una vez fue su refugio ahora era su libertad. No necesitaba palabras, ni explicaciones, ni justicia externa. El tiempo se había encargado de todo. Y mientras las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos, Camila sonrió con esa calma profunda de quien ya no teme perder nada. Porque lo perdió todo, pero se recuperó a sí misma. Esa noche durmió sin pesadillas por primera vez en años. Y al amanecer, mientras el sol se filtraba por las cortinas, comprendió que su historia no era una tragedia, sino un renacimiento. Había elegido callar cuando todos esperaban que gritara, y hablar solo cuando la verdad tuvo más fuerza que el dolor.
Y en ese equilibrio entre silencio y voz encontró su poder. El amanecer llegó sin permiso, arrastrando con él un silencio pesado. Las noticias ya no eran rumores, Leonardo Herrera, el empresario ejemplar, había caído en desgracia. Los periódicos hablaban de fraude, los noticieros de traición y las redes sociales lo destrozaban sin piedad. Todo lo que había construido durante años se desmoronaba, no por una traición externa, sino por sus propias decisiones. En medio de ese caos, Camila se preparaba para entrar por primera vez en su nuevo despacho. Nadie imaginaba que aquella mujer que durante tanto tiempo se mantuvo en las sombras sería ahora el rostro y el corazón de la empresa. Vestía de manera sencilla, un traje gris claro, el cabello recogido y una expresión serena. No había en ella arrogancia, solo determinación. Cuando cruzó el umbral del edificio, los empleados bajaron la voz. Algunos se levantaron de sus escritorios en señal de respeto, otros no podían mirarla a los ojos. Todos sabían lo que había soportado en silencio y lo que había hecho después. Camila caminó con paso firme hasta la oficina principal. La puerta aún conservaba la placa con el nombre de su esposo, Leonardo Herrera, director general. Ella se detuvo frente a ella por un instante. Respiró hondo y sin pedir ayuda, retiró la placa con sus propias manos. En su lugar colocó otra, Camila Ortega de Herrera, presidenta ejecutiva. Dentro, el aire estaba cargado de recuerdos. La silla donde él se sentaba aún tenía su olor, las carpetas desordenadas, las fotografías de ellos en los primeros años de matrimonio. Camila las observó sin rabia. Cada imagen era una prueba de lo que había sido, amor, confianza, ilusión. Y de cómo todo eso se había quebrado, lentamente, hasta volverse polvo. Se sentó y abrió el primer documento del día. Su objetivo era claro, restaurar la empresa, limpiar el nombre de su padre y de la familia Herrera. No tenía tiempo para mirar atrás. A media mañana, su secretaria entró con nerviosismo. «Señora, hay alguien que insiste en verla. Dice que no se irá hasta hablar con usted». «¿Quién es?» «La señorita Valeria Ríos». El nombre cayó como un suspiro en el aire. Camila no mostró sorpresa. «Dígale que puede pasar». Segundos después, Valeria entró con paso inseguro. Llevaba gafas oscuras y un abrigo largo como si intentara esconderse del mundo. La arrogancia que alguna vez la caracterizó había desaparecido. Su rostro estaba demacrado, los labios secos y sus manos temblaban ligeramente. «Camila», susurró, apenas audible. No sabía si debía venir. «Ya estás aquí», respondió ella, levantando la vista del escritorio. «Dime qué quieres». Valeria respiró hondo, intentando contener las lágrimas. «Solo quiero decirte que lo siento. No por mí, sino por lo que él te hizo. Por todo lo que yo ayudé a destruir sin entender». Camila la observó por unos segundos sin moverse. «¿Y qué esperas que te diga, Valeria?», preguntó suavemente. «Que te perdono». Valeria bajó la mirada. «No, no vine a buscar perdón. Vine porque necesitaba cerrar esto. He visto cómo él se hunde, cómo culpa a todos menos a sí mismo. Y por primera vez, entendí lo que tú hiciste». «¿Qué hice?», preguntó Camila con una media sonrisa. «Callar». Valeria la miró con sinceridad. «No lo entendía antes. Pensé que tu silencio era miedo o indiferencia. Pero ahora veo que era fuerza. Una fuerza que yo nunca tuve». Camila se levantó despacio y caminó hacia la ventana. «A veces el silencio no es resignación», dijo. «Es una manera de protegerse hasta que llega el momento de hablar». Valeria asintió, limpiándose las lágrimas. «Quería que supieras que me voy. Dejé todo lo que tenía con él. No puedo seguir viviendo en medio de lo que rompimos». «Hazlo», respondió Camila sin rencor. «No repitas el error de creer que el amor justifica la destrucción». Valeria sonrió, débilmente y dio un paso hacia atrás. «Gracias por no odiarme». «No te odio», dijo Camila. «Simplemente aprendí que cada persona elige el papel que juega en la historia del otro. Tú elegiste el tuyo, y yo elegí no quedarme en el mío». Cuando Valeria se fue, el silencio volvió al despacho, pero era un silencio distinto, uno que ya no pesaba. Esa misma tarde, Leonardo apareció en el edificio. Nadie quiso detenerlo, tal vez por curiosidad, tal vez porque sabían que esa conversación era inevitable. Entró sin avisar, con la mirada cansada, la barba sin afeitar y el traje arrugado. Camila lo vio reflejado en el vidrio antes de que hablara.
Puedo pasar, dijo él casi con humildad. Ya lo hiciste, respondió ella sin girarse. Leonardo cerró la puerta y dio unos pasos hacia ella. Solo quiero hablar, dijo. No vengo a discutir. Entonces habla, contestó Camila. Se quedó en silencio unos segundos buscando las palabras correctas. He perdido todo, confesó. La empresa, los contratos, los amigos, todo. Y sé que es culpa mía. Pero también sé que tú fuiste parte de lo que me destruyó. Camila giró lentamente y lo miró. No te destruí, Leonardo. Te mostré el reflejo de lo que tú hiciste. Si eso te derrumbó, no es culpa mía. Él frunció el ceño como si quisiera encontrar una grieta en su serenidad. ¿Nunca me amaste?, preguntó con voz rota. Te amé más de lo que merecías, respondió sin titubear. Pero el amor no puede sostener lo que el respeto destruye. Leonardo se dejó caer en una de las sillas. Su cuerpo parecía más pequeño como si la culpa le pesara. No quería perderte, susurró. Solo quería demostrar que yo también podía ser alguien. Camila lo observó con una tristeza profunda. Y lo fuiste, Leonardo. Pero elegiste serlo a costa de los demás. Esa fue tu elección, no la mía. Él alzó la vista. ¿Qué vas a hacer conmigo ahora? Vas a dejarme en la ruina. No necesito arruinarte, dijo Camila, acercándose al escritorio. Tú lo hiciste solo. Yo solo te devuelvo la libertad que tanto deseabas. Le extendió un sobre. Tu renuncia formal. La firmas y te vas. No te quitaré más de lo necesario. Pero tampoco te daré lo que no te pertenece. Leonardo tomó el sobre, lo abrió y leyó. No había amenazas, ni castigos, ni humillaciones. Solo justicia. Eres fría, Camila, murmuró con amargura. No, soy firme. La diferencia es que ahora lo ves. Él guardó silencio, incapaz de sostener su mirada. Cuando se levantó para irse, ella habló por última vez. No te deseo mal, Leonardo. Pero ojalá algún día entiendas que hay cosas que ni el dinero ni el poder pueden comprar, la paz, la dignidad y la conciencia tranquila. Leonardo se quedó quieto como si esas palabras fueran el golpe final. Luego asintió, derrotado, y salió sin mirar atrás. Camila se quedó sola. Se acercó a la ventana, observando cómo el atardecer cubría la ciudad. Las luces comenzaban a encenderse, una a una como pequeñas promesas. Por primera vez en mucho tiempo no sentía rencor. Solo una paz extraña, nueva, frágil pero real. Semanas después, Camila anunció la creación de un nuevo proyecto, la Fundación Aurora, dedicada a brindar apoyo legal y emocional a mujeres atrapadas en relaciones abusivas, donde el amor y la dependencia se confundían. En cada conferencia hablaba con la misma calma que la caracterizaba, pero su mensaje era firme. No hay silencio más poderoso que el que precede a una decisión, decía. No se trata de gritar para ser escuchadas, sino de esperar el momento en que nuestras palabras sean imposibles de ignorar. Su historia inspiró a muchas. La prensa la retrataba como una mujer fuerte, un ejemplo de dignidad. Pero ella no se sentía un símbolo. Se sentía humana, herida, pero en paz. Una noche, mientras revisaba informes en casa, encontró una carta sin remitente. La letra era conocida, era de Valeria. Mayor que, Camila. He comenzado de nuevo. Dejé la ciudad y abrí un pequeño café. No sé si algún día podré perdonarme por lo que hice, pero intento hacerlo cada día. Gracias por no devolverme odio. Gracias por enseñarme, sin palabras, que la fuerza no se demuestra destruyendo, sino reconstruyendo. Valeria. Camila sonrió levemente, guardó la carta en una caja junto a otros recuerdos y suspiró. Al mirar al espejo, ya no vio a la mujer callada que soportaba. Vio a alguien diferente, alguien que había aprendido a callar no por miedo, sino por sabiduría, a hablar no por rabia, sino por justicia. El mundo seguía su curso. Leonardo desapareció de la escena pública, algunos decían que vivía en otro país. Otros, que había intentado reconstruir su nombre sin éxito. Camila nunca volvió a buscarlo. No porque lo odiara, sino porque ya no le debía nada. Una tarde, mientras caminaba por el jardín de la fundación, una periodista la interceptó para hacerle una última pregunta. Señora Herrera, si pudiera volver atrás, haría algo diferente. Camila pensó por un momento. El viento movía las hojas, el sol se filtraba entre los árboles y por primera vez su respuesta fue tan sincera como su mirada. No, dijo, todo tuvo que pasar así.
A veces el silencio es el único camino para escuchar la verdad. Y cuando la oyes ya no puedes vivir en mentira. La reportera sonrió, agradecida, y se alejó. Camila se quedó mirando el horizonte, sintiendo la brisa rozar su rostro. El silencio, su antiguo refugio, se había convertido en su libertad. Ya no necesitaba callar, ya no necesitaba hablar, simplemente era. Y en esa quietud, en esa serenidad conquistada, entendió que nunca fue la víctima de su historia, sino la autora de su renacimiento.